Grabando. Buenas noches, señor estudiante. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema que estábamos viendo, que es el sistema de contabilidad integrada. Y habíamos quedado en que estábamos describiendo los componentes del sistema de contabilidad integrada, en los cuales los componentes o subsistemas son el subsistema de registro presupuestario, subsistema de registro patrimonial y subsistema de registro de tesorería, ¿ya? Que básicamente esos son los tres componentes o tres elementos, o tres subsistemas, perdón, del sistema de contabilidad integrada. ¿Ya? En los cuales, ¿qué tipo de información se registra en cada uno de estos subsistemas o componentes? En lo que es el subsistema o componente de registro presupuestario, en este subsistema se registran lo que es todas las transacciones con incidencia económico-financiera integrado con los módulos patrimoniales y de tesorería. Ya, básicamente el sistema presupuestario, por ejemplo, se registra el presupuesto inicial aprobado, las modificaciones presupuestarias y obviamente, dependiendo de los momentos de registro contable, se registran las transacciones que de alguna manera tienen incidencia en los demás subsistemas patrimoniales de tesorería. ¿Qué tipo de información también muestra este subsistema de registro presupuestario? Muestra lo que es la ejecución de recursos y gastos, evalúa la gestión presupuestaria y también ve el cumplimiento legal del presupuesto de los resultados. Y el sistema de registro presupuestario básicamente contabiliza las transacciones que afectan a lo que son los activos, pasivos y patrimonio y los resultados económicos. Hablábamos en la anterior clase de que básicamente ¿qué es un activo? Básicamente los activos son todos los bienes y derechos que tiene una institución. Comparábamos incluso con la familia, ¿no? Los activos, por ejemplo, de la familia, de un hogar, es la casa, la moto si tuviera, el carro, ¿no? La tele, la computadora, las mesas, las sillas, todo eso se considera bienes en una familia, todos los bienes de la familia, ¿no? En una institución, todos los bienes de una institución, bienes y derechos. ¿Qué decimos con derechos? Pues si yo tengo una cuenta por cobrar a alguien me debe plata, pues debo cobrarle, ¿no? Ese también es un activo, derecho de cobro. Y pasivo básicamente son todas las obligaciones que tiene una institución con terceras personas. En una institución básicamente sus obligaciones son con sus proveedores, ¿no? Con aquellos que les proveen bienes y servicios, ¿no? En la familia comparando, pues son todas tus deudas, ¿no ves? Que tú tienes con los bancos, con el vecino, con alguien, ¿no? Que le des plata, pues no, esos son pasivos, obligaciones o deudas con esa persona. Y el patrimonio básicamente es la diferencia entre tus activos y tus pasivos. O sea, lo que tienes menos lo que debes. Básicamente es eso el patrimonio. El resultado económico tiene que ver básicamente con tus ingresos y tus gastos que tiene una institución. En la familia, pues los ingresos básicamente, pues si sos asalariado, es de tu sueldo, ¿no? Si sos independiente, son los ingresos de tu negocio, de tu empresa, ¿ya? Y los gastos, pues en la familia son todos los gastos que tienes, de alimentación, vestimenta, etcétera, ¿no? Con servicios básicos, etcétera. ¿Ya? Y en este tipo de subsistema, en el sistema también se registra lo que es la posición financiera, los resultados de las operaciones, o sea, si ganó, perdió, por lo general las instituciones públicas generan a pérdida, ¿no? Instituciones públicas que brindan servicios, no empresas públicas que deberían mostrar ganancias las empresas públicas, ¿no? Los cambios del patrimonio y su situación financiera, y en el sistema de tesorería, su sistema de tesorería, perdón, registran transacciones de efectivo equivalente a través de las cuentas bancarias. O sea, todo el movimiento de efectivo que tiene una institución a través de las cuentas bancarias. Las instituciones públicas por lo general manejan su efectivo con cuentas bancarias, ¿ya? Aunque ahora con el CIGET se maneja lo que son las libretas, lo que explicábamos en el sistema de tesorería, ¿no? ¿Se acuerdan? Hablamos de libretas que tienen un valor nominal y el equivalente efectivo. Valor nominal, ¿por qué le digo nominal? Porque es algo referencial en realidad, ¿no? Como yo les explicaba ya, por ejemplo, nosotros en la institución tenemos, en nuestra libreta, en teoría, tenemos X cantidad de recursos, pero no lo podemos disponer inmediatamente, tenemos que de alguna manera solicitarle esa disponibilidad al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
En su momento, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas le hemos hecho el reclamo de que por qué no nos libera esos recursos si ya está en nuestra libreta y supuestamente es disponible nuestro. El Ministerio ha dicho que no, lo que dice la norma, ¿no? No, eso es nominal, es referencial, porque realmente ese efectivo no existe. ¿Mm? Imagínense esa incoherencia, ¿no? Por ejemplo, el tribunal, en el órgano electoral, nosotros recordamos los recursos de aquellos que pagan, los usuarios, ¿no? Que pagan, ¿por qué pagan? Por certificado de nacimiento, por certificado de solterío, certificado de función, todos los servicios que brinda el CERECI, ¿no? El Servicio de Registro Civil. Eso básicamente es lo que recauda el órgano electoral. Y eso pues entra en nuestras cuentas bancarias y se deposita posteriormente a la cuenta única del Tesoro del Banco Central de Bolivia, y a través de esa cuenta única del Tesoro Central de Bolivia se direcciona a nuestras libretas específicamente. Y si ustedes se dan cuenta, es disponible, es la plata que ha ido el ciudadano a dejar en el órgano electoral por los servicios que brinda. Pero ni siquiera esos recursos podemos disponer por el centralismo que existe y porque obviamente supuestamente ahorita el Estado como Estado está con iliquidez, no existen recursos aparentemente en el Estado. Ahorita, por ejemplo, con el proceso electoral, señores, nos vamos bastante limitados, nos vemos bastante limitados realmente. El ministerio está demorando en darnos recursos entre 5 a 10 días para poder pagar nuestras obligaciones. Y obviamente este presupuesto incluso ha sido recién aprobado, ¿no? Pero bueno, lamentablemente estamos con esas limitaciones ahorita trabajando a nivel institucional, y no solo el órgano electoral, todas las instituciones. Lo que yo le explicaba en el anterior caso, por ejemplo, el problema de la universidad, aparte del déficit presupuestario, la falta de liquidez. Este es el tema también de la universidad. La universidad tiene un déficit presupuestario, pero la solución no es el déficit presupuestario, desde mi punto de vista. Ahorita la universidad pide presupuesto para la U, presupuesto para la U, presupuesto para la U. Bien, van a pedir presupuesto, pero el presupuesto no equivale a efectivo, no equivale a la liquidez, no equivale a la plata, en otras palabras. Entonces, el problema ahorita, por ejemplo, nosotros y de muchas instituciones es que tenemos presupuesto, pero el Estado como Estado, que a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es que maneja los recursos de efectivo prácticamente, no desembolsa los recursos, porque el Estado como Estado carece de recursos ahorita. Obviamente ahorita una de las causales principales es el tema de que estábamos pues encerrados, si vale el término, en nuestras casas, ¿no? Con la pandemia, no podíamos trabajar ni generar recursos, pues, ¿no? Por sobre todo el sector privado, que es el que paga los impuestos, y a través del pago de los impuestos también es que se recaudan los recursos correspondientes. Y nosotros también, como órgano electoral, de alguna manera, la gente no podía ir a requerir nuestros servicios, no de los servicios que brindamos, por los cuales recauda el órgano electoral. Entonces, no había movimiento, señor. Entonces, el Estado como Estado, pues no tiene qué recursos distribuir, ¿no? Por eso es que le digo, lo que sí en teoría tendríamos nosotros, ni eso podemos disponer. Porque aparentemente da a entender el ministerio que ellos están disponiendo de esos recursos, porque nos respondieron, es nominal, señores. ¿Qué significa nominal? Es referencial. Realmente no es efectivo. Entonces, estamos realmente mal desde ese punto de vista. Pero a eso se refiere el sistema de tesorería, cuando hablamos específicamente dentro del sistema de contabilidad integrada. El registro de las transacciones es realmente efectivo. O sea, ingresa plata, sale plata, eso debe registrarse en el subsistema de tesorería, que de alguna manera también tiene incidencia en la parte patrimonial y presupuestaria por el lado de los recursos, más que todo. En esta parte de tesorería se hace la programación y administración del flujo de fondos. Esto es lo que nosotros manejamos con el famoso PAP, el programa anual de caja. Y en base a ese programa anual de caja, que nosotros solicitamos los recursos, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Programar en todo el año cuánto vamos a requerir por partida presupuestaria o objeto del gasto a través de este presupuesto, cuánto vas a requerir mensualmente. Puedes obviamente reprogramarlo, pero solo 3 veces al año. Y esa es otra gran limitación. Pero aún así reprogramamos, ya el ministerio nos aprueba esa reprogramación, pero aún así no nos asigna la plata. No nos asigna la plata. Mensualmente no nos está dando ni el 60% de la plata que reprogramamos. Entonces estamos realmente mal en el tema financiero a nivel Estado como Estado. También produce la información sobre las operaciones efectivas de caja y permite el análisis, control y evaluación de los fondos. Eso básicamente es toda la información que genera cada uno de los subsistemas del sistema de contabilidad integrada. Integrada, como repito, dice su nombre porque integra estos 3 tipos de subsistemas o transacciones o componentes. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de un sistema de contabilidad integrada? De acuerdo a la norma básica del sistema de contabilidad integrada, existen requisitos para que exista el sistema de contabilidad integrada.
Señores, lo que quiero que se pongan a la cabeza es que sistema no es sinónimo de software. Por ejemplo, el SIGET, ya, sea móvil o sea en línea, es un software, es una herramienta electrónica, si va el término, es un software que te permite registrar las operaciones, pero no es el sistema como tal. Un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas. Yo puedo diseñar un sistema en un papel, por ejemplo. Es un sistema, es un flujo de procedimientos, flujo de información. Repito, sistema no es igual o no significa un software. ¿Ya? Ahora, ¿quién establece la norma básica del sistema de contenido integrada para que son los requisitos del sistema de contenido integrada? Son estos. Y el registro universal, registro único, diseño de un sistema integrado de cuentas, selección de momentos de registro contable y concepto ampliado de recursos de gasto. Entonces, ¿qué significa registro universal? El registro universal significa que se deben registrar todas las transacciones de la institución en el sistema de control integrado. Se deben registrar todas absolutamente, no se debe dejar pendiente de registro ninguna, a eso se refiere el registro universal. Y registro único, se debe registrar por única vez. No se puede duplicar registro, no se puede. O sea, tú registras por única vez de manera integral todas las transacciones, a eso se refiere universal. Y diseño de un sistema integrado de cuentas. O sea, por eso en el sector público existe el plan único de cuentas. O sea, existe un solo plan de cuentas en el cual se detalla todas las cuentas contables que se debe utilizar para registrar las operaciones de una institución pública. ¿Ya? Entonces, todas las instituciones públicas manejan un solo plan de cuentas. Y el otro requisito es la selección de momento de registro contable, que posteriormente, si no estoy mal, está aquí momento de registro contable, que lo voy a explicar. Y el concepto ampliado de registros, el concepto ampliado de recursos y gastos. Esto básicamente va a ser un poquito complicado que ustedes me entiendan, que solo los contadores manejamos un poquito más a detalle este concepto ampliado de recursos y gastos, ¿ya? Que con que esté ahí la teoría es suficiente, no lo voy a perder mucho. Pero estos conceptos acá un poquito que son más genéricos, yo creo que sí lo pueden entender. Como el que vamos a manejar ahorita, que es la selección de momentos de registro contable, que esto sí también considero que sí se lo puede entender. Porque en realidad, ¿qué significa? ¿Qué son los momentos contables? O sea, momento es en qué instancia, en qué tiempo, en qué situación yo registro operaciones. Y básicamente, los momentos son los pasos más importantes que desde el punto de vista jurídico. Ay, caramba, ese sonido lo dicen en la diapositiva, pero vamos a ponerlo todo mejor porque molesta el oído. Entonces, existen dos tipos de momentos. De las transacciones que generan recursos y de las transacciones que generan gastos. Momentos, repito, situaciones, circunstancias o en qué tiempo tú debes registrar las transacciones. Cuando hablamos de transacciones que generan recursos, ¿ya? ¿Cuáles son los momentos? Existe un momento que es la estimación presupuestaria. Este momento de la estimación presupuestaria, o sea, es cuánto tú estimas que vas a recaudar de recursos en la gestión. Entonces, esa estimación presupuestaria se consolida en la aprobación del presupuesto para la gestión siguiente. Por ejemplo, ya ahorita se ha elaborado el presupuesto de la gestión 2021. Hemos estimado ya un presupuesto para la gestión 2021 de cuánto nos va a ingresar de recursos. En cada institución pública se debe hacer eso. Entonces, en ese momento ya de la estimación presupuestaria se debe registrar, en el momento de la estimación. Pero se consolida esta estimación con la aprobación de ese presupuesto. Y en nuestra legislación boliviana existe una ley financiera, le llaman, que es cuando se aprueba en la Asamblea Plurinacional, a través de una ley se aprueba el presupuesto general del Estado Plurinacional de Bolivia. Y eso le llaman ley financiera. Y por lo general eso sale entre diciembre, y si no sale, se sobreentiende que el presupuesto que ha sido presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la Asamblea Plurinacional queda aprobado. Y no se cumple el plazo establecido. Bueno, y el momento de recursos del devengado. ¿Qué significa? Que tú debes reconocer un recurso, ¿ya? Tú debes reconocer un recurso cuando existe la obligación de cobrar ese recurso. ¿Ya? Por ejemplo, básicamente esto se da más que todo en los municipios. Bueno, en cualquier institución existe el momento del devengado. Es cuando existe la obligación de cobrar los recursos. O cuando tú
y cuando ingresa el recurso. Cuando ingresa el recurso, básicamente es el percibido. Pero por lo general, en la mayoría de las instituciones públicas, el devengado y el percibido es en el mismo momento. Porque, por ejemplo, los recursos de coparticipación tributaria, que le llega a la mayoría de las instituciones, ¿ya? Tanto a la universidad como gobernaciones y alcaldías. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas le transfiere los recursos de coparticipación tributaria, que son las recaudaciones de los impuestos, ¿ya? A esas instituciones que acabo de nombrar. Entonces, en el momento que le transfiere, ya automáticamente ya es devengado y percibido. ¿Por qué? Porque ingresó la plata. Pero ahora, para que tengamos bien los momentos por separado, en un gobierno municipal que haya construido un mercado y los espacios de ese mercado lo alquile a los vendedores, ¿ya? Los alquile a los vendedores. Entonces, el mercado es público, de propiedad del gobierno municipal. El gobierno municipal alquila a los vendedores, a los comerciantes, alquila. Entonces, firma un contrato de alquiler, ¿ya? Y vencido el mes, por lo general todos los contratos de alquiler que pasa estipulan que vencido el mes tiene ya el derecho de cobrar. ¿Por qué? Porque ya usó el espacio, usó el espacio del inmueble, ¿ya? Y entonces vencido el mes tiene la obligación ya de cobrarle el municipio a ese comerciante. Ahí se genera el devengado. Y cuando el comerciante le paga, se genera el percibido. Porque está percibiendo el municipio, está ingresando los recursos. ¿Por qué creen que en su momento, cuando estuvo la alcaldesa, nuestra amiga Ana Lucia, le reclamaban que invierta en el mercado, aquí de Cobija, al central, que limpie el mercado, bla, 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 bla? Y Ana Lucia respondió de que no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque el mercado central de aquí no es público, es privado. Es privado. Entonces, en un espacio privado, ninguna institución pública puede gastar, puede generar recursos, porque los recursos son para el bien colectivo de la población. Pero si es un espacio privado, no puede invertir. En una estancia, por ejemplo, no puede entrar el Estado a abrirle sus calles, no sé, o ripiarle, a hacerle una suya, no ve cómo le llaman para tener pescado, porque es privado. ¿No ve? Aunque ahora se ve esas cosas, pero bueno, no es correcto hacerlo, a no ser de que el privado pague ese servicio y la institución dentro de sus facultades esté en la prestación de esos servicios, ¿ya? Pero debe pagar. Entonces, por eso es que el mercado central de Cobija no es público y por eso es que el municipio no invierte recursos ahí, porque no es público esos espacios privados. No sé, hace años lo vendieron esos espacios, hace años vendieron esos espacios, el municipio lo vendió a esos privados, a los comerciantes privados, obviamente, ¿ya? Entonces se refiere al momento de recursos, ¿ya? La estimación, cuando se aprueba básicamente el presupuesto, el devengado cuando existe la obligación de cobrar, y el percibido cuando ingresa la plata a las cuentas bancarias de la institución pública. Y los momentos de las transacciones que generan gastos. La apropiación presupuestaria. Aquí esta apropiación presupuestaria se refiere igual al registro del presupuesto aprobado, al registro del presupuesto inicial aprobado. Y el compromiso, básicamente, a ver, si yo inicio un proceso de contratación, lo primero que tengo que ver es que tenga el presupuesto, ¿no ves? Emite la certificación presupuestaria. Pero administrativamente hablando, ese no es un momento de registro contable, es un procedimiento administrativo, la emisión del preventivo o la certificación presupuestaria, ¿ya? Entonces, pero previo a eso, obviamente, se debió registrar la aprobación del presupuesto. Ahora, con ese documento se inicia el proceso de contratación. Se termina el proceso se formaliza el proceso de contratación con el contrato, la emisión de orden de compra, orden de servicio. Orden de compra si voy a comprar bien, orden de servicio si voy a adquirir un servicio. Y contrato, obviamente, dependiendo del monto que estemos hablando o del tipo de contratación que estemos realizando, ¿ya? Entonces, la formalización de la contratación, repito, la formalización de la contratación se realiza con la firma del contrato, orden de compra u orden de servicio.
En ese momento ya existe un compromiso, un compromiso, un compromiso entre partes, en el cual el proveedor se compromete de venderle a la institución el bien o servicio que ha ofertado. Y la institución se compromete en pagarle previa recepción de ese bien o servicio. ¿Ya? Entonces existe el compromiso entre partes. Y ahí se debería registrar el compromiso. Con la firma del contrato, orden de compra o orden de servicio, se debería registrar el compromiso. ¿Ya? ¿Para qué? Para reservarse al término el presupuesto de ese proceso de contratación que es formalizado, no concluido. El proceso de contratación concluye con el pago. Una vez el proveedor brinda a la institución el bien o el servicio, existe cómo se evidencia documentalmente aquello. Si el proveedor le brinda a la institución bienes, pues obviamente tiene que haber el acta de recepción, la nota de ingreso a almacenes, ¿ya? Y si es servicio, debe haber el informe de conformidad del servicio. Ahí surge la obligación de pago de parte de la institución hacia su proveedor. Por lo tanto, ahí se genera el devengado. El devengado se genera cuando existe la obligación de la institución de pagarle al proveedor. Ese es el devengado. Y obviamente cuando ya paga la institución se genera el pagado. ¿Sí? Previo a eso, repito, debe existir la obligación de pago. Y la obligación de pago se evidencia documentalmente con el acta de recepción en el caso de bienes y la nota de ingreso a almacén en el caso de bienes. Y en el caso de servicio, el informe de conformidad. Eso establece el decreto supremo 0181, que es la norma básica de gestión de administración de bienes y servicios. Pero, por ejemplo, en mi institución, de acuerdo a nuestro reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios, dice que se evidencia el servicio, el bien o servicio, por ejemplo, el caso de bienes, acta de recepción, ingresos a almacenes, igual emitimos informe de conformidad por la adquisición de los bienes. Ahora, por el servicio, solamente informe de conformidad. ¿Cuál es la diferencia con el bien y servicio? Que nosotros, el bien y servicio dice, cuando hay adquisición de bienes, solo acta e ingreso a almacenes. Nosotros emitimos igual informe de conformidad. No estoy de acuerdo, pero bueno, está en el reglamento, que es una de las peleas que he tenido en la institución, que hasta ahorita no se ha modificado y hemos hecho la propuesta que se modifique, porque no es coherente que hagamos informe en los dos casos. Aparte que es costo de papelería, ¿ya? Y obviamente eso hay que priorizar en la institución pública. Los recursos hay que optimizarlos para el bien social de la población de acuerdo a tus competencias y jurisdicción territorial. Entonces, repito, si existe la obligación de pago, pues ahí existe el devengado. Y cuando ya te paga o sale los recursos para pagar esas adquisiciones de bienes y servicios, pues ahí se genera el pago. ¿Ya? Entonces aquí hay que tener cuidado, señores, en el devengado. Muchas instituciones para mostrar famosas. Cuando ustedes afecta en la contabilidad el devengado, afecta en la ejecución presupuestaria recién. Uno de los indicadores que siempre a fin de año salen en los periódicos, ¿no ves? Que dice, tal municipio tuvo 90 y no sé cuánto por ciento de ejecución, tal gobernación tanto por ciento de ejecución. Ah, ha sido eficiente, supuestamente, ¿no ves? Es uno de los indicadores para que mide la eficiencia. Yo no estoy muy de acuerdo, señores. ¿Por qué? Porque el devengado, en muchas instituciones al finalizar de año, aquí donde los contadores se prestan a mostrar información falsa, yo le digo. ¿Por qué? Porque ellos devengan con la firma del contrato de orden de compra o de servicio. Que en realidad eso es un compromiso, no es un devengado. Pero lo devengan para mostrar ejecución presupuestaria y para que su autoridad no muestre de que no ha ejecutado los recursos y de alguna manera se muestre deficiente, de alguna manera, ¿no es? Que así lo toman en general, más que todo la parte política, ¿no? De que no devengó, pero no ejecutó, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando ustedes vean en los periódicos de fin de año, digan, ay, tal alcalde, tal gobernador ejecutó tanto por ciento. No sean muy crédulos, no es tan así porque estos de aquí manipulan la información. Bien, otro aspecto muy importante que tenemos que ver es los principios, existen principios de contabilidad gubernamental integrada. ¿Cómo se clasifican estos principios de contabilidad integrada? Se clasifican en estos 5 grupos.
el postulado básico, que es la equidad, que la equidad básicamente se refiere a que el contador debe registrar las operaciones de la institución pública de manera equitativa, de manera imparcial, sin favorecer a X o Y situación en las cuales intervenga en esa transacción. Más que todo tiene que ver el postulado básico con la equidad, con la conducta de las personas que registran la información de la institución referente a lo que es la información económica y financiera. Y el otro es de requisitos mínimos de exposición. Existen principios de exposición. ¿Qué significa esto? Que los estados financieros deben exponer la información de manera clara, objetiva e entendible del término, ¿ya? Y existen otros grupo de principios que son los de periodos y medidas de evaluación, que tienen que ver con el principio de prudencia, que significa que se debe ser prudente en el registro contable. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? De que tú los recursos debes de alguna manera ser prudente y no registrar en demasía, ¿ya? Y los gastos tal cual ocurren. El principio de evaluación significa que se deben evaluar los bienes al costo de adquisición. No debes sobrevaluar los bienes. Se debe registrar tal cual ha sido el costo real de la institución, del costo real que le ha costado, si el término a la institución, el bien o servicio que está adquiriendo. Y de significación que, por ejemplo, si existen diferencias y no son significativas, pues hay que tomar mucho cuidado en ese sentido. Los principios de condiciones que tienen que tener, tienen que ser legal, de legalidad, que tiene que estar enmarcado. Las transacciones que estás registrando debe estar enmarcado en la normativa legal vigente para esa institución. El principio de universalidad, que se deben registrar todas las transacciones de manera universal, no se deben omitir ni una transacción para que no se pueda omitir, que no quede pendiente de registro. El principio de vengado, que ya le dije que se refiere a que por el lado del recurso, el reconocimiento de derecho de cobre, por el lado del gasto, el reconocimiento de obligación de pago. Y el principio de equilibrio presupuestario, lo que no pasa en el sistema universitario de Bolivia. Todo el sistema universitario de Bolivia, todas las universidades inician gestión con déficit presupuestario. Y aquí dice, hay un principio en contabilidad, incluso es un principio también del presupuesto, del equilibrio presupuestario. ¿De qué significa esto? Que tus recursos que tú estimas que vas a recaudar deben ser iguales a tus gastos que vas a realizar, que tú estimas que vas a realizar, o tus gastos que vas a comprometer. Este principio no se cumple en el sistema universitario de Bolivia. Todas las universidades en su conjunto no cumplen. Y somos instituciones académicas, ¿no ves? Y no es que esté hablando por la universidad. Lamentablemente, así se han mal acostumbrado a administrar la universidad todas las autoridades. Desde que tengo uso de razón, desde que era universitario, salíamos en Cochabamba, a marchar presupuesto para la U. ¿Por qué creen que es eso, señores? Porque ha existido un déficit presupuestario. ¿Qué significa eso? Que sus recursos son menos a sus gastos. Y bueno, pues la parte política también tiene mucho que ver. Que salen las universidades, marchan, presupuesto, en otras palabras, joden, y al último le dan para cubrir su déficit de esa gestión. Los han mal acostumbrado, de alguna manera. Pero, ¿por qué también pasa esto? Porque los gobiernos de turno nunca han querido cubrir el déficit presupuestario del sistema universitario. Aunque en nuestra universidad, digan lo que digan, señores, un criterio muy personal. Para mí el ingeniero Ludwig Arciénaga ha sido una buena autoridad, digan lo que digan. Porque él consiguió cubrir el déficit presupuestario que venía a la universidad rodando como nieve ya hace varias gestiones. Y antes de irse el ingeniero Ludwig dejó la universidad con el déficit prácticamente cero. Lamentablemente el vicerrector, el ex vicerrector, es el que ocasionó déficit presupuestario actual de la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba, señores?
Lo que es ahorita el déficit es más que todo en recursos con participación tributaria, que esos recursos se utilizan para pagar docentes y personal eventual. Pero este desequilibrio presupuestario se originó más que todo cuando el IDH, no me acuerdo en qué gestión fue, le disminuyeron a la universidad. La universidad más trabajaba con puros consultores individuales de línea porque tenía IDH y con eso se le pagaba. Pero cuando se disminuyó el IDH, entonces, ¿qué hicieron? No, los recursos de compensación tributaria que eran para pagar a docentes, dijeron, no, los que eran consultores individuales de línea, lo pasaron a personal eventual y comenzaron a pagar con recursos de compensación tributaria que era para pagar docentes. O sea, nunca se llegó a hacer un análisis organizacional serio de la universidad para establecer su verdadera demanda laboral de la universidad. En muchas unidades de la universidad pareciera una institución de beneficencia laboral. Que no, el amiguito del tal, del cual, papá, y le buscan el espacio y se crean los cargos. Porque una institución, en base a la normativa, existe un sistema de organización administrativa. Y se tiene que hacer un análisis organizacional para determinar la verdadera estructura de una institución pública. Y definir en un organigrama, en un manual de puesto, manual de cargo. Definir eso y respetarse eso, ¿no? Pero la universidad no pasa eso, lamentablemente. Bueno, hasta años anteriores no pasaba. La verdad que este año, si soy franco, no he analizado del tema de la universidad, pero desde años anteriores que yo trabajé en la universidad, trabajé en la parte académica, en la universidad administrativa académica, sí lo analicé bastante y viene lamentablemente, no hay una buena estructura organizacional en la universidad. Y dentro del sistema universitario pasa así, señor. Lamentablemente la universidad se la maneja casi como se maneja las gobernaciones o las alcaldías. Por amistades, por parentesco. No, este amiguito el tal no tiene trabajo, hay que inventarse el cargo y le inventan el cargo. Y bueno, pues, entonces, lo que era el personal eventual de la universidad eran, si no estoy mal, 68. Ahorita son más de 100. Y eso viene de hace varios años atrás, por si acaso. Lo que necesita la universidad ahorita es hacer un análisis organizacional serio y determinar la verdadera demanda laboral de la universidad para determinar realmente cuántos son los recursos que necesita la universidad. Eso no se ha dado, señores, y no creo que se dé, la verdad. Pero como le digo, el ingeniero Ludwig antes dice, sí, ese déficit lo bajó bastante, porque consiguió de que esa bola de nieve que cada año pedíamos presupuesto adicional para cubrir este desequilibrio presupuestario, él consiguió de que le den, pero ya no como un presupuesto, yo le llamo un presupuesto parche solo para cubrir la gestión, no, se lo dieron ya como parte del presupuesto corriente de la universidad. Y obviamente, pues, lamentablemente, nuestro ex vicerrector comenzó a seguir metiendo a sus amiguitos y generó bastante déficit presupuestario en ese tema. Y ahorita, obviamente, ya con la crisis más encima económica de nuestro estado financiero como está, el efecto ha sido bastante grave en la universidad. Por ejemplo, no nos han pagado sueldo del mes de agosto. Ya estamos prácticamente en octubre porque nos pagan en septiembre. No van a pagar tampoco, señores. El área rural creo que ya le debían 4 o 5 meses, le pagaron un mes recién. No le van a pagar más. Yo no entiendo por qué a la rural no les pagan. Y es con IDH. Y supuestamente la universidad en teoría tendría IDH. Pero ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Recursos de IDH están utilizando para pagar al personal de la universidad, al personal docente de la universidad. Y eso hay que tener es un problema legal fuerte, señor. Fuerte realmente. No se debería hacer eso. Porque eso está legalmente establecido como que no se debe hacer. No quiero utilizar el término correcto para no asustarlo, pero no se debería hacer eso. Por eso, como explicó el DAF el otro día, hemos utilizado recursos de IH para el sueldo docente y estamos esperando recuperar esa plata para poder. No se puede hacer eso, señor. Lamentablemente no se debería de hacer. Pero bueno, por la presión de los docentes, pues a veces las autoridades acceden a ese tipo de situaciones que no es legal ni correcto. ¿Ya? Pero ese es el problema más que todo ahorita en la universidad. La universidad necesita un análisis organizacional serio y determinar realmente la demanda laboral. ¿Cuándo va a pasar eso? Nunca, señor. Lamentablemente porque la universidad se maneja por sectores sociales. Tú afectas a los estudiantes, brinca la full, centros, etc. Afectas a los docentes, brinca la FUD y los dirigentes docentes. ¿No? Afecta a un amiguito, ahí brinca el director o alguien, ¿me entendés? Lamentablemente la universidad es muy compleja de manejar,
porque son muchos sectores que intervienen en la toma de decisión. Es muy complejo el tema universitario. Como le digo, por el tema más que todo, por ejemplo, en la universidad ahorita, ¿quién maneja la universidad básicamente? El cogobierno, dicen, ¿no ves? Docente, estudiante. Pero no existe cogobierno en la universidad en esencia. En esencia, son ustedes los estudiantes que manejan la universidad a través de sus representantes. Bien o mal elegidos, no sé si son bien o mal elegidos, pero a través de sus dirigentes ustedes manejan la universidad. Solo le voy a dar un ejemplo. Los coordinadores que nos representan a los docentes en los consejos de área, a los docentes nos representan los coordinadores, son designados por el rector. O sea, lanzan una convocatoria, lanzan un procedimiento administrativo para que la máxima autoridad ejecutiva, que es el rector, los designe. Entonces, y nos representa a nosotros los docentes, nosotros no tenemos nada que ver ahí. No, nunca lo hemos seleccionado, nunca lo hemos elegido, pero nos representan a nosotros. Entonces, ¿de qué gobierno estamos hablando? Si nos están imponiendo representantes. Así, lamentablemente, está nuestro estatuto de la Universidad Amazónica de Panamá. Así está, lamentablemente. No es que le esté echando la culpa al rector ni nada por el estilo. Así está nuestra normativa universitaria en la UAP, lamentablemente. En otras universidades se elige. No existen coordinadores en otras universidades, existen directores de carrera y se los elige por voto. ¿Ya? Ahora, otro aspecto más que les doy. Los directores de área en el CAU, en el Consejo Académico Universitario y Honorable Consejo Universitario, nos representan a los docentes, pero el director es elegido por docentes y estudiantes, entonces representan a las dos instancias. Ahí están dobles representados los estudiantes. En algunos casos, por ejemplo, en su momento el doctor Ariu Mere, exdirector de nuestra área, él ganó como director gracias a los votos de los estudiantes, no los docentes. Por voto docente él perdió en su primera elección, si no estoy mal. Él perdió. Hicieron director a él los estudiantes, porque en voto docente él perdió. Entonces, ¿a la quién creen que representaba? A los estudiantes, de alguna manera, ¿no creen? Por eso es que les digo que en la universidad no hay cogobierno, señores. Ya, y bueno, no es que me haya salido el tema, pero era para explicar un poquito la realidad del desequilibrio presupuestario, para que se entienda un poquito, que no se cumple dentro del sistema universitario, no solo en el UAP. Bueno, los principios de objeto de medición, que es del ente, o sea, que tú tienes que llevar contabilidad del ente de una institución legalmente establecida, a eso se refiere. No una institución que no esté legalmente establecida. El principio de bienes económicos debe registrar todos los bienes, y esto de aquí va relacionado de alguna manera con el principio de evaluación, todos los bienes económicos son sujetos a evaluación. Y debe llevar la contabilidad de una entidad en marcha, significa que esté una entidad en funcionamiento. Por ejemplo, ahorita, yo no puedo llevar la contabilidad de la prefectura del departamento Pando. ¿Por qué? Porque ya no existe. Ahorita ya es gobierno autónomo departamental. ¿No? O más antes que, por ejemplo, era alcaldía de Cobija, digamos. Ahora no es alcaldía de Cobija, ahora es gobierno autónomo municipal de Cobija. Entonces, la alcaldía de Cobija no existe como entidad, no está en marcha, no está en funcionamiento, ya no existe, ya apareció en otra palabra. ¿Sí? O lo que más antes era la Corte Nacional Electoral, por ejemplo. ¿No ves? Nosotros no somos Corte Nacional Electoral, ya no existe esa entidad, no se puede llevar contabilidad de esa entidad, ahora se llama órgano electoral plurinacional. Entonces, del órgano electoral plurinacional sí llevamos contabilidad, es una empresa en marcha porque tiene funcionamiento. Eso básicamente son los principios de contabilidad, señores. Y vamos a ver ahora cuáles son las herramientas e instrumentos del sistema de contabilidad integrada. Primero, la base teórica conceptual del sistema de contabilidad integrada, que básicamente estos son los principios de contabilidad integrada. ¿Ya? Vamos a ver entonces la base teórica conceptual. Las herramientas, dentro de lo que son las herramientas e instrumentos del sistema de contabilidad integrada, la base conceptual del sistema de contabilidad integrada son los principios de contabilidad generalmente afectados de contabilidad integrada, manual de contabilidad gubernamental, catálogo de cuentas gubernamental, procedimientos contables y de control interno, los definidos, y libros contables, documentos de respaldo, archivos y sistema informático. Esto vamos a ver cada uno adelante. Por ejemplo, la base teórica conceptual del sistema de contabilidad integrada, decíamos que es los principios de contabilidad integrada, los que vimos anteriormente, ¿no ves? El ente, equidad, equilibrio presupuestario, legalidad, evaluación, ¿no ves? Objetividad, ¿no ves?
prudencia, eso se refiere a los principios, estos principios de aquí, todos estos principios de contabilidad, a eso se refiere que es la base conceptual de sistema de contabilidad integrado. Ahora, el manual de contabilidad gubernamental es un documento técnico oficial y adecuado a las características propias de cada entidad. Se detalla la información técnica básica. Pero ahora, señores, este manual de contabilidad gubernamental lo ha emitido el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo ha aprobado para todas las entidades del sector público. Y sí o sí se debe utilizar como herramienta o instrumento del sistema de contabilidad integrada. ¿Qué es el catálogo de cuentas y cómo se estructura? Este catálogo de cuentas, como dice aquí, es un listado de cuentas patrimoniales definido por la Dirección General de Contaduría. Dirección General de Contaduría, que esta Dirección General de Contaduría depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y es de uso obligatorio. El plan, pues se le llaman Plan Único de Cuentas del Sector Público. Básicamente esta diseña o establece cada una de las cuentas que se debe utilizar, contablemente hablando. ¿Y qué son los procedimientos contables? Es el conjunto de procedimientos contables, los mismos que en su diseño deben incorporar elementos. O sea, básicamente estos procedimientos contables están establecidos en el reglamento específico del sistema de contabilidad integrada, que deben contener estos procedimientos, deben contener estos procedimientos, la identificación de qué, de quién autoriza la autorización, ¿ya? En los procedimientos se debe establecer claramente quién autoriza las transacciones, que debe ser registrada de manera íntegra, se debe prever la salvaguarda de los activos o de la documentación, se debe establecer la exactitud de la información y que esta información debe ser registrada de manera oportuna. Todo este procedimiento debe estar establecido en las normas internas de contabilidad que tiene una institución pública. ¿Cuáles son los libros contables y los requisitos auxiliares? Bueno, el libro diario, el libro mayor, de inventarios y balance, y libro de compras y ventas IVA para empresas públicas, supuestamente. No es solo para empresas públicas. El libro de compras y ventas IVA se debe elaborar todas las instituciones públicas. Todas las instituciones públicas deben elaborar el libro de compras y ventas IVA. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, elaboramos el libro de compras y ventas IVA. Pero más que todo el libro de compras, en el cual detallamos para brindar información a servicios de impuestos nacionales de las facturas de compra que tenemos. Los documentos contables de respaldo. Esto es muy importante, señores. Muchas veces, muchas instituciones no le dan la importancia que se merece al archivo de la institución. Y esto pues se refiere a los documentos contables de respaldo. ¿No? Los documentos contables de respaldo, ¿dónde están? En el archivo de la institución, ¿no? Y por lo general el archivo de la institución ponen ahí a una persona que sabe apenas leer y escribir, no por discriminar, señores. Pero deben poner una persona, por ejemplo, profesionales que se llaman archiviólogos, que no tienen la actividad de Sucre de esa profesión. Y no es nomás cualquier persona que puede hacer esa actividad. Pero estos documentos de respaldo son los documentos que dan la validez técnica y la validez legal de los estados financieros y permiten la verificación del cumplimiento de procedimientos establecidos. O sea, cuando viene, por ejemplo, el control gubernamental, que son las auditorías, después vienen a revisar esta documentación que está en el archivo de la institución. Por eso es que el archivo de la institución tiene que tener un ambiente bien, un ambiente iluminado, un ambiente que no sea húmedo, que esté bien, señores. La máxima autoridad debe velar que su archivo sea una de las mejores, va el término de las oficinas, para que esa documentación no se moje, no críe moho, no se rompa, no se deteriore, no se pierda, porque es ahí donde viene el control gubernamental y revisa la documentación y te va a determinar los indicios de responsabilidad por la función pública, y es un tema posterior que vamos a ver. ¿Ah? Cuidado que muchos dicen, no, que se queme nomás, que se aparezca, entonces ¿de qué no van a auditar si no hay? Más fácil para el auditor, señores. Si no hay, sencillo, te manda notificación diciéndote en qué has gastado. Y punto. ¿Ya? Y el último punto que vamos a ver hoy día, los tipos de archivos que existen para el desarrollo de un sistema de contabilidad integrada. Se puede archivar por sistema de contabilidad, por sistema de la ley 78, por sistema. Perdón, primero un archivo, lo que más manejan las instituciones es el archivo cronológico. ¿Qué es un archivo cronológico? Secuencia de fechas. Ya, se va generando cada fecha la documentación y se va archivando. Y la otra es por sistemas, porque uno de los sistemas está archivado por la ley 78. Sistemas de programación de operaciones, sistema de organización administrativa, sistema de personal, sistema
sistema de presupuesto, perdón, sistema de administración personal, sistema de administración de servicios y sistema de tesorería y crédito público. Son las dos formas de archivar, pero más se maneja la institución cronológicamente. Y los sistemas informáticos contables que utilizan en instituciones públicas. Manejaba el SINCON, algunos ustedes siguen manejando, el SIGMA para el tema de personal, sistema de gestión de monitorización administrativa, y el SIGEL, sistema de gestión pública, que ahora manejan la mayoría de las instituciones públicas. Muy bien, señores.